Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Por qué es importante entender la fe? Una de las cosas que nos enfrentamos en la vida cristiana muchas veces nosotros es con el concepto de dónde aplica la parte intelectual en la fe cristiana. O en otras palabras, la relación que tiene que haber entre nuestra fe, lo que creemos, y el intelecto, nuestra mente funcionando dentro de la fe. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque dice el apóstol Pablo que ese es vuestro culto racional. La idea con esto es que la fe es un servicio racional del raciocinio, donde la fe entra a jugar un papel importante en nuestra vida, pero no es una fe ciega, es una fe que podemos conocerla, una fe que podemos entenderla, una fe que más que podemos entenderla, se nos manda, se nos exhorta a través de la palabra del Señor a entenderla. Porque algo sucede cuando nosotros no entendemos nuestra fe. Jesucristo hablando en la parábola del sembrador, ahí en Mateo capítulo 13, cuando Jesús habla de los 4 terrenos donde la semilla cae. Explica la semilla que cae en terreno, en el camino, la semilla que cae en las piedras, entre los espinos y eventualmente la semilla que cae en la buena tierra. Después, más adelante, los discípulos le preguntan al Señor qué significa todo esto y Jesús le responde a ellos algo interesante cuando les está dando el significado de la parábola. En Mateo 13, versículo 18, dice Jesús: oí pues vosotros la parábola del sembrador, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Hay algo importante en no entender la parábola. Dice que no la entiende. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. La idea es que hay un problema cuando uno no entiende la palabra del Señor. Más adelante después, cuando en el versículo 23, cuando Jesús está explicando entonces la parábola que cae en el buen camino, en el buen terreno, dice: más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Hay algo cuando uno entiende la palabra. Hay algo cuando uno entiende nuestra fe. Nosotros como cristianos muchas veces nos quedamos en el concepto de compartir un evangelio donde el evangelio se convierte en una invitación a venir a Jesucristo, en una invitación a una vida eterna, en una invitación a salir de la mediocridad del mundo, del pecado, y venir entonces a la vida cristiana y ser parte de una comunidad de la iglesia y empezar a avanzar en algunas áreas en nuestra vida de discipulado y cositas así. Y a medida que uno va pasando el tiempo, aprende a orar, aprende a hacer cosas en la iglesia, te damos algunos cargos en la iglesia, empiezas a servir en la iglesia. Pero ¿dónde entra esta parte de entender lo que uno está creyendo? Uno viene a la fe y se espera que uno entiende. El concepto donde yo quiero profundizar con este video el día de hoy es en la importancia que tiene en la vida cristiana el poner nuestro entendimiento en función de la vida cristiana. Existe la posibilidad de que nosotros, o de que haya personas en la iglesia que pasan décadas, su vida entera dentro de la iglesia, y al final no entienden la vida cristiana, no entienden lo que creen. No conocen lo que creen, viven la vida cristiana, han aprendido a orar, han aprendido a hablar como cristianos, pero no entienden. La Biblia dice acá que cuando una persona no entiende, Satanás viene y quita de su corazón lo que fue sembrado, y entonces puede ser que uno esté en la iglesia, puede ser que uno lleve años, semanas, meses en la iglesia y se acostumbró a caminar por el flujo de la iglesia, se acostumbró a ir dentro de la iglesia todos los domingos, toda la semana, pero no ha habido un entendimiento, no ha habido un procesamiento de la vida en su mente, de poner la fe en mente con la vida cristiana. A diferencia entonces de que la persona que da fruto es la persona que entiende. Por lo tanto, lo que quiero que entiendas es que el fruto en la vida cristiana está estrechamente relacionado con un entendimiento, con el raciocinio, con poner en mi vida, en práctica, en mi mente, lo que yo estoy aprendiendo de parte del Señor. El fruto, el crecer en la vida cristiana, depende de cuánto yo entiendo la palabra del Señor. El autor de Hebreos también dice algo parecido a esto cuando está hablando a los hebreos, a la carta de los hebreos, y está exponiendo el tema del sacerdocio de Melquisedec, y tiene que parar en un momento y decir: con respecto a esto tengo mucho que decirles y poco que puedo hablar, porque ustedes, debiendo ser ya maestros, no tienen la capacidad de recibir lo que estoy diciendo.
El punto es que muchas veces nosotros nos quedamos en la superficie, en la mediocridad de la vida cristiana, y nuestro Dios se convierte en el Dios que nuestro intelecto puede asimilar, y no nos damos cuenta de que Dios va mucho más allá y es mucho más grande, y Dios tiene para nosotros preparado muchas más cosas que no podemos asimilar si no ponemos nuestra fe a funcionar desde el punto de vista intelectual, si no ponemos nuestra fe a trabajar con nuestro intelecto, si no llegamos a la vida cristiana y empezamos a entender con nuestra mente, con nuestro pensamiento, cómo es Dios, cómo funciona el Señor, por qué esto es para mí, de qué manera yo puedo avanzar mejor cada vez más, cómo yo puedo conocer mejor a Dios. Porque al final del día el fruto, como dije ya, en la vida cristiana depende de mi raciocinio, depende de cuánto yo pueda intelectualmente procesar mi fe. Y suele pasar muchas veces que al no poner en práctica o al no poner nuestro intelecto a funcionar en la fe cristiana, caemos en el círculo de la mediocridad, donde el evangelio se convierte en un estilo donde yo voy a la iglesia porque Dios me cuida, tengo un pacto con Dios, Dios es mi amigo, mis oraciones se convierten entonces en Dios como un agente de seguro, mis oraciones se convierten como que Dios me tiene que sanar porque yo diezmo, yo hago ciertas cosas, pero en realidad hay una separación tan grande en la fe que yo tengo y la verdadera fe. Hay una separación muy grande entre el Dios que yo me he creado en mi mente y el verdadero Dios. Y la única cosa que puede romper esa separación o que puede crear un puente en esa separación es la forma en la que yo entiendo desde el punto de vista intelectual la fe cristiana que me ha sido dada en la palabra del Señor. Tenemos un libro, la palabra del Señor, que está de tapa a tapa. Nos revela la persona de Cristo, nos revela todo lo que tenemos que saber para la vida cristiana. El autor de Hebreos dice al principio de su carta que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, quien asimismo es la palabra encarnada del Señor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es sumergirnos en este libro, profundizar en este libro, poner nuestra mente en función de entender lo que dice este libro, porque de eso depende el fruto en la vida cristiana. De alguna manera, el fruto tiene que ver con eso. Una vez más, el intelecto en la vida cristiana es algo crucial porque nuestra fe es una fe intelectual, es una fe que tiene una perspectiva apologética, la podemos defender delante de los que la están atacando, y nosotros mismos aprendemos a dar fruto o damos fruto en la vida a medida que nosotros ponemos en práctica nuestro intelecto en esta palabra del Señor. La noticia que no te va a gustar mucho con respecto a esto es que esto no es algo que uno va a poder lograr en la vida. Nos va a tocar la eternidad entera entender los misterios de Dios, porque Dios es Dios y nosotros no somos Dios y no podemos meternos en la mente nuestra o la mente de Dios. Pero algún día, de todas maneras, de hecho, la historia de la iglesia, desde que Jesucristo fundó la iglesia en Pentecostés hasta el día de hoy, es un desarrollo de pensamiento donde teólogos a lo largo de la historia han tratado de entender, de interpretar a lo largo de sus vidas, a lo largo de las situaciones y contextos en los que vivieron la fe cristiana. Y a medida que el mundo avanza y los contextos cambian y las situaciones alrededor nuestro cambian, nos toca a nosotros entender la fe que Dios nos ha dado y aplicarla a los alrededores que tenemos a nuestro alrededor, porque ahí es donde está el fruto. Y lo otro que te voy a decir también es que nos va a tocar la eternidad entera. Cuando lleguemos a los cielos vamos a estar la eternidad entera pensando, entendiendo, analizando la palabra del Señor. Así que, una vez más te quiero traer aquí a Mateo 13 para que te des cuenta. Mateo 13, 19 y Mateo 13, 23. Cristo está diciendo que lo que hace la diferencia entre un terreno bueno y un terreno infértil es la parte intelectual de la fe. Donde la semilla cayó en buen terreno, la semilla germinó y creció y dio fruto porque la persona entendió la fe. Satanás se llevó la semilla de los terrenos que no eran buenos porque no hubo un intelecto puesto en esta fe. Por lo tanto, mi pregunta para ti es, y te voy a dejar con esta pregunta para dejarte pensando en este video: ¿qué tanto de lo que tú dices que crees de esta palabra del Señor tú entiendes? ¿Qué tanto tú puedes razonar y poner tu intelecto en función de tu fe? ¿Tú de verdad conoces tu fe? ¿O sencillamente tú estás en la iglesia por generaciones, por años, porque es la fe de tus padres, la fe de tu familia, pero tu intelecto no va más allá de una relación personal con el Señor, una oración al día, un domingo en la iglesia, un servicio entre semana, pero no hay un intelecto
que está trabajando, no entiendes la palabra del Señor. El fruto de la vida cristiana depende del entendimiento de la palabra del Señor.